Muy buenos días, les habla Belén Valencia Cuervo, presidente del Consejo Municipal. Nuevamente hoy en nuestro espacio de cada 8 días los jueves a las 10:30 de la mañana. Y con el ánimo que fue creado nuestro programa, el que decidimos llamar el Consejo de la Mano con la Comunidad, cuyo objetivo principal al inicio, cuando tuvimos la idea de crearlo, fue de formar e informar a la comunidad sonsoneña. Con ese ánimo, entonces, nos encontramos hoy en el programa con el doctor José Mario Botero Giraldo, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas y también quien fuera nuestro alcalde en el periodo comprendido entre julio de 1984 y 1987. En ese tiempo los alcaldes eran nombrados por el señor gobernador de Antioquia. Nos encontramos entonces acompañados del doctor José Mario con un tema muy importante, y se trata entonces de la historia de la fundación de nuestro municipio. Fundación que se dio entonces el 4 de agosto de 1800. El próximo domingo entonces estaremos celebrando 219 años de la fundación de nuestro municipio. Démosle paso entonces al doctor José Mario para que se dirija a ustedes, les dé un saludito e iniciemos el programa hablando por qué se dio la fundación de Sonsón. Adelante, doctor José Mario. Buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes, un agradecimiento muy especial a doña Belén, que me ha invitado a su programa para hablar de Sonsón. Yo no soy historiador, ni tengo, ni me voy a dar las ínfulas de saber mucho de la historia, pero como buen sonsoneño que creo que soy, sí me he preocupado por leer algo de nuestra historia y de todo ese paisaje tan bonito que nos tocó hace 219 años. Se trata de hacer una charla sobre Sonsón y qué bueno que están ustedes en sintonía de este programa. Bueno, entonces dando un agradecimiento muy especial a Capiro Estéreo, enlazado con Radio Sonsón, vamos entonces a iniciar este conversatorio, esta charla amena, para que hagamos un recorderis de esta historia desde el año 1800. Vamos a mirar, doctor José Mario, entonces, cómo se formó ese espíritu antioqueño en nosotros los sonsoneños, cómo fue formada esa cultura antioqueña, algunos elementos que nos den cuenta de todo ese espíritu antioqueño que se ha forjado desde esta época y hasta hoy en nosotros. ¿Quiénes fueron los personajes que llegaron a Sonsón? ¿Dónde llegaron? Hablemos un poco de todo este tema. Bueno, de manera muy general, tenemos que decir que nuestro territorio está habitado por comunidades indígenas y que se vieron enriquecidas con la llegada de otros personajes, fundamentalmente desde la conquista. Entonces llegaron personas de España, llegaron algunos judíos sefardíes, algunos árabes, o sea, algo de la cultura europea de la época. Lo más importante es que nuestras montañas sirvieron como de refugio a todas estas personas nuevas que llegan y que aprovechan para quedarse en Antioquia. Durante el siglo XIX, fundamentalmente, Colombia entra después de la conquista y después de la independencia, fundamentalmente, en una serie de luchas internas. O sea, en Colombia en el siglo XIX se dieron permanentemente conflictos armados entre las regiones y el gobierno central de Bogotá. Estas personas que llegan a Antioquia protegidas por nuestras montañas, llegan con otro criterio, llegan a trabajar,
a producir, a esforzarse por salir adelante, y no dependieron tanto de esos conflictos armados. Eso nos fue formando un espíritu de lucha, de emprendimiento, de trabajo, indudablemente también de la influencia de la religión, de temor a Dios, de respeto. Eso fue quedando como en el alma, en el corazón de los antioqueños. Por eso no fue gratuito que en Antioquia fue donde se empezó a dar primeramente en Colombia, la acumulación de capital. Por eso vino la industrialización fundamentalmente en Medellín y en las zonas de Antioquia, básicamente por esa mezcla creativa entre los europeos que llegan, entre los indígenas, entre los mestizos colombianos que, digamos, amparados o protegidos por las montañas, no les quedó más remedio que trabajar, sembrar, cultivar, dedicarse al emprendimiento y al esfuerzo propio. Eso pues nos marcó y quedó en el ADN, digamos, en la identidad nuestra paisa, de ser los emprendedores, los luchadores, los que no nos arredramos ni nos encogemos por nada, sino que queremos luchar y salir adelante. Bueno, muy bien. Hablemos entonces cómo se dio esa fundación, a dónde llegaron estos colonizadores, estos primeros fundadores, a qué lugares de Sonsón llegaron, cuál fue el recorrido que dieron para que finalmente se tomara la decisión de construir este poblado sonsoneño al pie del Cerro El Capiro. Bueno, más o menos hacia 1791, dice pues la historia que se legalizó, digamos, esa salida, ese desplazamiento masivo de personas de Marinilla y de Río Negro fundamentalmente hacia nuevos horizontes. Ya esos territorios estaban muy saturados de gente y había una situación de pobreza, y sobre todo el espíritu de emprendimiento, de ganas de salir a buscar, digamos, la vida en otras partes, fue generando un movimiento que desde el virreinato se autoriza para que salgan a buscar y a colonizar otras tierras. Hacia 1795 entonces se va nombrando a José Joaquín Ruiz y Zapata como juez poblador, o sea, como el guía, como la persona que va adelante de todo ese movimiento poblacional, con la instrucción de orientar la creación y la fundación de nuevos, la conquista de nuevos territorios y la formación de nuevos pueblos. Ellos llegan fundamentalmente a la loma de Maitamá, más o menos hacia 1798. En la loma de Maitamá básicamente es por entre Aures y el río Arma, más o menos lo que hoy sería territorio de Abejorral, más o menos, y ahí fue donde llegaron los primeros asentamientos. Ellos tuvieron algunas dificultades porque ahí no había, digamos, suficiente material, piedras, roca, agua, para la construcción de las casas, de las vías, generalmente para la construcción. Y entonces se crea una comisión que trate de explorar nuevos territorios. De Maitamá entonces sale una comisión que fue más o menos liderada por don Alejandro Ocampo, que va llegando, sale de Maitamá, suben por la loma de Santa Teresa, van llegando por el bosque, por la Francia, por Sirguita, y van llegando hasta más o menos lo que hoy podría ser como los terrenos del cementerio. Por ahí llegan y encuentran los valles altos. Están sorprendidos por la variedad de climas, también por la cantidad de agua, por el espacio, por el valle. Se sienten muy complacidos, entonces ellos ya van a dar el aviso de que
el verdadero sitio para el nuevo poblado debe ser los valles altos de Sonsón. Entonces ya viene José Joaquín Ruiz y Zapata, que él se había quedado mucho tiempo en Río Negro, quería manejar todo como desde Río Negro y eso generó mucha inconformidad. Ya para el principio de 1800, hacia febrero más o menos, llegan definitivamente al pie del Capiro. Y llega José Joaquín Ruiz y Zapata y llegan los vaquianos, que son los que diseñan, digamos, la estructura del nuevo pueblo. Más o menos hay un dato de que unas 70 familias, más o menos unas 562 personas fueron los que llegaron en este momento a Sonsón, a lo que se llamaría entonces San José de Espeleta de Sonsón. Bueno, doctor José Mario, cuando uno sube al Cerro de Capiro y mira a Sonsón, se ve un poblado perfectamente trazado. Es hermoso ver cómo las calles y carreras de Sonsón son con un trazo lineal hermoso. ¿Cómo se hicieron estas casas? ¿Cómo se determinó quiénes iban a ser nuestros primeros pobladores? ¿Quiénes iban a estar asentados acá en este poblado? Claro que sí, doña Belén. A ver, también se me escapa un poco que llegaron también hacia el Roble, o sea, por la carrera sexta abajo, la avenida Roble. También se pensó en ese punto, como que pudiera ser el sitio para la fundación. Luego del Roble llegaron a la convicción de que lo más conveniente sería irnos más al pie del Capiro, entonces se subió un poco más el sitio de la fundación. Efectivamente, doña Belén, cuando uno ve una fotografía aérea o ve desde Capiro, Sonsón, ve perfectamente alineadas las carreras con las calles, una retícula perfecta. Esa era la metodología que utilizaban en España, los pueblos de España, y que la copiamos aquí en América. La fundación empieza demarcando la plaza. Alrededor de la plaza, en el marco de la plaza, están la iglesia, el centro administrativo y las familias principales quedan en el marco de la plaza. Luego se van generando las nuevas manzanas alrededor de la plaza, de equidistantes de la plaza, y ahí se van formando exactamente la retícula del municipio. Hacia las afueras se deja un espacio que se llaman los ejidos, que son territorios colectivos donde la gente podía ir a encontrar la leña, a pastar algunos de sus animales domésticos. Eran bienes colectivos, no eran de nadie y todos podían hacer uso, aprovechamiento de ese espacio. Sonsón pues es un modelo y es muy bonito, y sobre todo que cuando uno se para en cualquier calle siempre termina mirando la montaña. Desde cualquier calle donde usted mire siempre termina hacia el campo, hacia la montaña. Eso es un valor muy importante que tenemos que conservar, porque no todos los pueblos y todas las ciudades, muchos terminan es con calles, con vías cerradas, con edificaciones, con concreto y cemento. Aquí vemos es la montaña, o sea, permanentemente nos estamos haciendo la idea de que somos un municipio agrícola y que estamos dependiendo del páramo y de los recursos naturales y de nuestra montaña. Bueno, sería también importante que sepamos en esa época cómo se hacían dueños estos pobladores de sus casas o de sus terrenos. ¿Qué era lo que funcionaba en esa época, doctor José Mario, para hacerse dueño de este poblado? A ver, como decíamos al principio, el gobierno nacional vivía permanentemente en conflictos con las regiones y en guerras civiles, guerras intestinas, lo que implicaba para ellos un costo muy importante.
mantener la guerra es muy costoso. Entonces ellos sacaban un bono, el gobierno nacional expedía bonos redimibles en tierra que compraban los comerciantes, ¿cierto? Y esos bonos eran redimibles en tierra. Entonces ahí eso se fue agregando hasta llegar a las grandes concesiones que a través de cédulas reales de la corona española ellos eran titulares de grandes extensiones de tierra. En Antioquia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, está la concesión Aranzazu, la concesión Villegas, de Felipe Villegas, que llegaba fundamentalmente por Abejorral. Inclusive nuestros primeros pobladores, colonos, cuando estaban en la loma de Maitama, tuvieron conflictos con los abogados de la concesión Villegas. Aquí se formó en toda esa época un conflicto de tierras entre el titular, digamos, el dueño de la cédula real, al que le habían adjudicado la tierra, y el colono que simplemente llegaba y se tomaba, descuajaba, tumbaba la montaña, empezaba a sembrar y a pastar sus ganados. Entonces llegaba en conflicto con los dueños de la tierra, con los que tenían las concesiones. Eso se llegó a llamar la guerra del hacha contra el papel sellado. Se ha escrito algo sobre eso, temas de esa guerra entre el hacha y el papel sellado. Inclusive una anécdota muy, muy simpática, que llegaron pues los abogados a donde un colono a decirle que mostrara, que exhibiera los títulos de propiedad. Entonces él les dice, no, esperen un momentico, yo les traigo los títulos. Y entonces les trajo los cueros de los osos que había cazado, de los tigres, de los tigrillos, de los animales salvajes que le tocó enfrentar para abrir la montaña. Entonces le dice, estos son mis títulos. Eso se llamó pues entonces la guerra del hacha y el papel sellado. Pero en general pues en esa época siempre ha habido el que trabaja, el que lucha, el que descuaja pues la montaña, y el dueño del título pues que siempre sigue nuestra tradición de demandas y de cosas de esas. Bueno, hablando ya hacia mediados de 1850, hablemos un poco cómo estaba Sonsón. Ya después de su fundación en 1800 y transcurridos 50 años, pues surgen unos personajes muy poderosos en Sonsón. Hablemos un poco de esa época de personajes prósperos, trabajadores, como don Lorenzo Jaramillo, doctor José Mario. Bueno, ya 50 años después, Sonsón es una ciudad importante. Aquí, digamos, hay una clase económica ya muy bien formada, una clase dirigente ya más pudiente, con base pues en el trabajo de la minería, del café, trigo, cacao, ganadería, lechería. Bueno, ahí ya se han empezado a acumular fortunas importantes y vienen grandes empresarios de la colonización. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX empieza la colonización en serio. Por ejemplo, don Lorenzo Jaramillo era un empresario de la colonización. Él montaba grupos de familias y él financiaba toda la expedición hacia el sur. O sea, él entregaba los ganados y entregaba los recursos para que se sostuvieran en todo ese proceso de tumbar la montaña y de establecer pues todos los arados y los cultivos. Don Lorenzo llegó a tener tierras impresionantes. Se decía que él tenía una tierra que iba de aquí hasta Pereira. Y cuando llegaba, por ejemplo, a Manizales o a Armenia, encontraba socios como, por ejemplo, los hermanos Marulanda, con quienes tenían negocios, ¿cierto? Recordemos que toda esa gesta, toda esa lucha se hacía a caballo. Allá no habían vías, no habían carreteras ni trenes, y todo se hacía a lomo de mula, a caballo. Entonces ellos salían
gran parte del año estaban a caballo, recorriendo las tierras, proyectando pues como todos los sembrados, los cultivos. Y una de las industrias importantes del transporte ahí era la arriería. Recordemos otro personaje muy importante como don Alejandro Ángel, que era un arriero. Empezó con recuas de mulas llevando mercancías por este camino de Calón hasta Puerto Berrío para embarcarse por el río Magdalena, salir a Barranquilla y ahí coger barco pues para Europa. Don Alejandro Ángel, sonsoneño, arriero, tuvo la visión tan importante del café. Él fue el primer colombiano que llegó a Estados Unidos a crear una empresa importadora de café. El café lo llevó él a los grandes mercados de América, siendo un sonsoneño. Y precisamente no estudió pues en EAFIT ni en la Universidad Nacional. No, su iniciativa y su tesón y su genialidad lo llevan a ser pues un empresario de ese tamaño. Igualmente, grandes personajes, pues Sonsón ha dado grandes personajes en todos los campos, pues obispos, creo que tenemos como 6 obispos, tenemos generales de la República, general Braulio Henao, el general Suárez, tenemos grandes educadores. Sonsón siempre se distinguió por ser un municipio educativo, educador, desde, digamos, a principios del siglo XX y todo el siglo XX, digamos, siglo XXI. El colegio de Sonsón era famoso, aquí estudiaban gente de todo Colombia, venían a Sonsón a estudiar. Acuérdense del seminario de los carmelitas, el seminario de los padres seglares, las hermanas de la presentación. Sonsón fue una ciudad eminentemente educadora. Y todo eso aunado a todo ese bagaje histórico, toda esa manera de ser, a todo ese espíritu emprendedor. Nosotros, los sonsoneños, somos gente de trabajo, basta mirar, por ejemplo, la carretera a Medellín lleno de cultivos, de todas las iniciativas que nosotros tenemos son cosas importantes. Doctor José Mario, llegaron a ser estos personajes tan importantes que lee uno en la historia de Sonsón, como por ejemplo don Lorenzo Jaramillo, en asocio con don Pepe Sierra, marcaron la historia de Colombia económicamente. ¿Cómo fue esa unión de estos dos personajes en la historia de Sonsón, doctor José Mario? A ver, Colombia estaba saliendo de la guerra de los 1000 días, que fue un desgaste impresionante del gobierno, que nos debilitó institucionalmente a principio del siglo, y con unos costos altísimos, la guerra de los 1000 días. Y a eso se le suma que perdimos al canal de Panamá, perdimos a Panamá. En Panamá se estaba construyendo el canal y la diplomacia americana vino a hacer fuerza porque ellos querían tener pues todo el control del canal. Entonces, en 1903 perdemos a Panamá, se independiza Panamá de Colombia. Eso suma en las finanzas del Estado, pues mejor dicho, eso fue un gran problema económico para Colombia. El Estado colombiano no tenía créditos, no podía conseguir recursos para poder funcionar. Y fue precisamente don Lorenzo Jaramillo y don Pepe Sierra los que financiaron el presupuesto nacional. Don Lorenzo llevó en oro físico, constante, para que el Estado, en el gobierno del general Reyes, financiara el presupuesto nacional. O sea que un sonsoneño, imagínense ustedes, fue el que ayudó a salir la crisis económica que teníamos a principio de siglo
con su fortuna, financió el presupuesto nacional. Eso es hablar en palabras mayores, por Dios, doctor José Mario, cómo ha habido de personajes importantes en Sonsón a través de toda la historia. Bueno, como el tiempo se hace tan corto, quisiera que en este momento, doctor José Mario, tuviéramos un mensaje a la población sonsoneña desde su perspectiva, usted como presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón. ¿Para dónde va Sonsón? ¿Hacia dónde debe ir Sonsón en estos tiempos, en este año que transcurre? Y más pensando que estamos en una época electoral, ¿qué mensaje, después de todo este ejemplo que tenemos de nuestros antepasados, qué mensaje le podemos dar a la población sonsoneña? Bueno, es innegable, digamos, toda esa historia, todo ese bagaje, ese equipaje que tenemos los sonsoneños en el ADN, en el corazón, en toda esta historia tan importante que ha tenido Sonsón, que siempre había sido la segunda ciudad después de Medellín y una de las ciudades más importantes, fue capital del departamento de Antioquia, etc. Yo pienso que Sonsón, cuando estaban construyendo la Catedral de Granito, fue un esfuerzo colectivo, había un propósito de todo Sonsón, de todos los sonsoneños, de construir la catedral más bella que se pudiera lograr. Los jóvenes, los niños, los campesinos, los acomodados, todos tuvieron que ver en la construcción de esa catedral porque había un propósito. Yo pienso que hoy en Sonsón nos falta eso, nos falta un objetivo común, un propósito común. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la ciudad que queremos. ¿Cuál es el sonsoneño que queremos, el ciudadano de Sonsón que queremos? Yo pienso que primero que todo tenemos que luchar por una sociedad sostenible. Tenemos que tener en cuenta que nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio material, o sea, nuestro páramo, nuestras aguas, nuestro paisaje, son elementos que tenemos que cuidar y proteger, porque eso también se termina, todo eso se acaba. Igualmente necesitamos proteger nuestra juventud, necesitamos reforzar fundamentalmente nuestro sistema educativo. Tenemos que seguir siendo una ciudad productiva, emprendedora. Tenemos que buscar estimular más el campo para que florezcan, no solamente el aguacate, sino todos los otros productos fundamentales para la canasta familiar, porque nosotros somos la gran expensa que tiene el occidente de Colombia. Igualmente tenemos un paisaje inmenso, hermoso, para donde uno salga encuentra las maravillas de este paisaje. Y tenemos que convertir Sonsón también en una ciudad turística, donde recibamos bien al visitante, donde haya posibilidades de alojarse, de divertirse sanamente. Tenemos mucho para mostrar nuestro patrimonio, nuestra cultura, esta arquitectura tan linda que es la arquitectura de la colonización antioqueña, llena de detalles, de estética. Tenemos una plaza hermosa, tenemos muchas cosas que el ciudadano que venga se sorprende. Nosotros, porque lo vemos todos los días, a veces no le paramos bolas. Pero tenemos digamos que nos falta algo muy importante, que es el sentido de pertenencia. Nosotros tenemos que querer más nuestro pueblo, tenemos que estar más comprometidos con nuestro pueblo. Ahora, para el mes de octubre tenemos elecciones. Tenemos que votar por los mejores. La invitación que yo le hago a todos los sonsoneños es eso. Vamos a votar por los mejores, los que hayan demostrado con su trabajo, con su dedicación, con su seriedad, que están trabajando por el bien y el progreso de todos los sonsoneños. Estas elecciones son claves para que escojamos los mejores, indistintamente de los partidos o de las tendencias, sino que hay que pensar primero en Sonsón. Primero Sonsón.
Muchas gracias, doctor José Mario. Entonces nos deja un mensaje muy importante a todos los sonsoneños y es conservar esas vocaciones que nos han sembrado nuestros antepasados, esa vocación agrícola, esa vocación de conservación ambiental. Tenemos que incentivar para que el turismo sea un camino importante hacia la economía próspera de Sonsón. Y también a estar en el mes de octubre haciendo una buena elección sobre quiénes serán los que guiarán los destinos de Sonsón. Agradezco mucho a Capiro Estéreo, enlazado con Radio Sonsón, por habernos proporcionado este espacio. Agradezco mucho al doctor José Mario Botero, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, que nos hizo ameno este espacio contándonos el recorrido que ha tenido la historia de Sonsón desde su fundación hasta hoy y que nos deja un mensaje muy importante cargado de buenos deseos y de cariño. Muchas gracias y nos estaremos entonces encontrando nuevamente el próximo jueves a las 10:30 en nuestro espacio, el Consejo de la Mano con la Comunidad. Muchas gracias.